Dios le bendiga. En este día Dios derrame mucho. En este día Dios derrame muchas bendiciones para su vida y para su familia. Le saluda el pastor Alexander de la Iglesia del Nazareno Sublime Gracia del Cantón de Chandía. En este momento quiero compartir una pequeña reflexión. Estoy seguro que le va a ayudar en su crecimiento espiritual y a fortalecer su fe. El pasaje de hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 hasta el versículo 31. Quiero que me acompañe ahí, por favor, en su Biblia. Lucas capítulo 16, versículo 19 hasta el 31. La palabra de Dios dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hoy hablaremos acerca de la gran cima. Esta cima no se refiere a la montaña alta, a esa montaña elevada, sino esta cima, se refiere a esa grieta profunda, muy profunda, que se adentra al interior de la tierra. Esta cima es un abismo profundo y tremendo. Y vamos a hablar de qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Sabemos lo que estamos viviendo en este tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que nos depara, ¿no? Después de la muerte. A veces suena un poco feo, un poco medio tenebroso hablar acerca de la muerte. Sin embargo, es necesario saber qué es lo que nos va a esperar, qué nos espera después que nosotros dejemos de respirar, dejemos de estar en este cuerpo y tengamos que ir tal vez al cementerio o ser cremados. Dios, a través de su palabra, a través de esta parábola, Dios está dirigiéndose a 2 grupos de personas, a 2 grupos religiosos. Dice la Biblia de que los fariseos y los saduceos siempre estaban en oposición a lo que Jesús venía a hacer en esta tierra. Se oponían a lo que Jesús enseñaba, se oponían a la soberanía y a la autoridad de Jesucristo. Se oponían a todo lo que tenía que ver con Dios. Los fariseos eran un grupo religioso que eran avaros, eran personas amantes de las cosas materiales, eran legalistas, sí, eran muy apegados a las tradiciones. También creían en la resurrección, también creían en la vida futura,
y en la autoridad de los ángeles, pero ellos tenían también esta debilidad de que eran amadores de las cosas materiales, amor al dinero, avaros. Por otro lado también están los saduceos. Los saduceos también es un grupo religioso del judaísmo que ellos era lo contrario a los fariseos. Ellos no creían en la resurrección, pero ellos también eran avaros, eran amadores de las cosas materiales. Por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Los fariseos y los saduceos se burlaban de Jesús. Por lo tanto, Jesús, viendo el corazón de los fariseos y de los saduceos, que eran pegados más a las cosas materiales, más al dinero, amor al dinero, entonces Jesús les expresa esta parábola y les dice, ¿no? Había un hombre rico que se vestía con púrpura, ¿no?, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y también vemos en esta parábola que hay otro personaje llamado Lázaro. Este hombre Lázaro estaba lleno de llagas, estaba a la puerta de la casa de este hombre rico, aún los perros venían y le lamían las llagas. Y Jesucristo, a través de esta parábola, da a entender, ¿no?, de cuál es el fin de aquellas personas que siguen en esta vida poniendo su corazón en las cosas materiales, a amor al dinero, etc. Y le dan la espalda a Dios. Dice la Biblia, ¿no?, de que este hombre rico tenía una posición económica muy alta, de tal manera de que a través de su vestimenta, a través de todo lo que él hacía, los eventos de fiesta, demostraba que él era poderoso económicamente. Y demuestra de que su vida está enfocada más en las cosas materiales, más no en las cosas de Dios. Y dentro de esta parábola dice que este hombre rico tenía 5 hermanos, en las cuales eran pecadores y necesitaban arrepentirse, ¿no? Los fariseos eran personas amadores al dinero, amadores a las cosas materiales, como hoy en día existe lo mismo. Hay personas que aman las cosas materiales, hay personas que están apegados su corazón a las cosas terrenales, al dinero, al amor al dinero, y más están enfocados en el dinero, en las cosas materiales, y no en Dios, no buscar en Dios. Mire, hay 2 personajes en esta parábola, pero los 2 tuvieron un final, los 2 murieron. Esto quiere decir de que la muerte no respeta estatus social, la muerte no respeta posición económica, la muerte llega a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, ricos, pobres. La muerte llega, no hace excepción. Así que dice la Biblia de que el hombre rico murió, pero ¿quién murió? Lázaro. Lázaro era una persona que estaba llena de llagas, le estaba pasando muy duro en esta vida. Era una persona que tenía su cuerpo lleno de heridas, de tal manera de que estaba sufriendo, estaba inmerso en el dolor. Pues no había encontrado solución para su enfermedad, y él estaba allí en la puerta del hombre rico, aún deseando él comer las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Pero este hombre rico, dice la Biblia, de que hacía banquetes con esplendidez, de tal manera de que este hombre estaba tan enfocado en su propio yo, en su propio bienestar, y aunque veía a Lázaro junto a su puerta, era incapaz de brindarle un platito de comida, tal vez, ¿no? Y de esa manera este hombre rico demuestra que su corazón está lejos de Dios. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 25, dice: ay de vosotros los que ahora reís, ay de vosotros los que ahora reís, porque después, dice la Biblia, lloraréis. Hay personas que ahora ríen, ahora celebran, ahora festejan, hacen tal vez fiesta y se dedican a satisfacer sus deseos
carnales, sus placeres de este mundo, y comienzan a darle la espalda a Dios, comienzan a olvidarse de Dios. Pero no solamente los hombres ricos, los hombres de una posición económica alta, sino también las personas pobres también. Hay personas pobres que también se dedican a celebrar fiesta, ¿no? A reírse, a regocijarse con sus amigos, o tomando cerveza por aquí, ¿no? Escuchando música que no edifica en su vida, y están riéndose. Entre broma y broma están por ahí celebrando, jajaja, jijiji, por aquí, por allá. En esta vida hay muchas personas que se están dedicando a poner su corazón en las cosas terrenales, temporales, mas no su corazón a Dios. Este hombre rico, dice la Biblia, de que cuando murió fue llevado al Hades. Y Lázaro, cuando murió, dice que vinieron ángeles y se lo llevaron. Dice la Biblia de que cuando Lázaro murió, vinieron ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Este hombre mendigo no fue al seno de Abraham, no fue al lugar de descanso, por así llamarlo, el paraíso, no por ser pobre económicamente, no, porque este hombre en su necesidad, en su aflicción, él puso su mirada y su confianza en Dios. Pero en cambio el hombre rico dice la Biblia que cuando murió fue sepultado. Dice la Biblia también de que este hombre rico no fue al Hades, a ese lugar de tormento por ser rico económicamente, sino porque él en su corazón había puesto su confianza, su amor en las cosas materiales, en el dinero, mas no en Dios. Nunca se interesó por buscar y entregarle su vida a Dios. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 3 versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El hombre rico no mostraba frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque los frutos que él mostraba era egoísmo, era orgullo, era amor al dinero, amor a lo terrenal, y no mostraba frutos de arrepentimiento. Porque cuando una persona muestra frutos de arrepentimiento es porque se ha arrepentido de sus pecados, porque ha decidido entregar su vida a Cristo, porque ha decidido vivir para Cristo y vivir bajo el poder del Espíritu Santo, y de tal manera pueda mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y vemos de que no mostró frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando vio a Lázaro junto a su puerta no era capaz de brindarle aunque sea un platito de comida. Hay muchos de nosotros que tal vez no mostramos frutos dignos de arrepentimiento, aún en la iglesia misma. Aún en la iglesia hay personas que tal vez se han arrepentido de sus pecados y han dicho: sí, Señor, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco, Señor, lo que yo hice, lo malo delante de ti, Señor. Pero ahí nomás quedan, pero no avanzan más allá, no demuestran una conversión genuina. El Señor en su palabra dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, en Hechos capítulo 3 versículo 19. Y ahí donde nosotros podemos ver de que Lázaro, vemos de que Lázaro sí pudo arrepentirse y convertirse. ¿Por qué? Porque de esa manera Lázaro encontró refrigerio en su muerte, encontró paz en su muerte. Hay gente que muere, ¿no? Y las personas, familiares, amigos, etcétera, le dice que en paz descanse. Es una palabra que le hemos escuchado durante mucho tiempo, que en paz descanse. Cuando una persona muere, le dice, no, que en paz descanse. Déjeme decirle que si esa persona no se arrepintió de sus pecados, no se convirtió a los caminos del Señor y ama las cosas materiales, ama las cosas terrenales, ama las cosas, no el dinero, las cosas perecibles, las cosas de este mundo, dice que su final va a ser, ¿no? Ir a esperar en el lugar de tormento hasta que sea el día del juicio final. Dice la Biblia en el versículo 23 que el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar. Cuando una persona pecadora muere, cuando una persona muere en sus pecados, muere en el alcoholismo, muere en la drogadicción, muere en la prostitución, muere en la brujería, muere en la idolatría, muere en el adulterio, en la fornicación, en los pleitos, en las contiendas, muere amando las cosas terrenales. Dice la Biblia que va a ir a un lugar a esperar que se llama el Hades, un lugar de tormento. Pero eso no es el juicio final. Dice la Biblia de que las personas que mueren en Cristo Jesús se irán al paraíso, al seno de Abraham, donde está Lázaro. Dice que Lázaro estaba allí, ¿no? Junto con Abraham allí. Dice la palabra del Señor que este hombre rico alzó sus ojos. Este hombre rico estaba en esa cima bien profunda, ¿sí? Que él estaba en lo más profundo, en el abismo allí, y él alzó sus ojos. Y cuando alzó sus ojos, vio a Abraham, vio a Lázaro. Abraham fue considerado como el amigo de Dios, era el hombre de fe. Y solamente en ese lugar iban personas que amaban a Dios, eran justas delante de Dios, eran rectas delante de Dios, y eran amadoras, ¿no?, de la presencia de Dios mismo. Ahí iban a ese lugar. Por eso Abraham estaba allí, y Lázaro también estaba en ese lugar. Y dice que este hombre rico alzó su mirada allí hacia arriba, y le dijo a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque el lugar donde yo estoy es un lugar de tormento. Estoy atormentado en esta llama, Padre Abraham. Y Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cuando una persona muere, hay un lugar en la cual va a ir a esperar, en el Hades, lugar de tormento, o en el paraíso, el seno de Abraham, hasta que sea el juicio final. Dice que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, pero ellos eran amadores del dinero, eran avaros. Pero también los saduceos no creían en la resurrección. ¿Usted en qué grupo de este grupo religioso, con un pensamiento y una creencia de este grupo religioso está? De los que son amadores de las cosas materiales, o de aquellas personas que no creen en la resurrección. Hay gente que no cree en la resurrección de los muertos. Hay gente que piensa que ya con la muerte se termina todo. Por esa razón hay gente que está pasando problemas, está estresado, está afligido por muchas circunstancias difíciles, y porque no tienen a Cristo en su corazón, y porque no tienen a Dios en su vida, sienten que están solos, sienten que están solas, sienten que nadie le ama, y por lo tanto ellos piensan de que el final de sus problemas es la muerte. Y a veces acuden al suicidio, a veces acuden a autoeliminarse. Pero déjeme decirle que eso no es el fin. Ahí empieza lo peor para el hombre o mujer pecadora. Porque cuando una persona muere en su pecado, se irá a este lugar de tormento. Y dice este hombre rico: no, Padre Abraham, envía a Lázaro. Pero Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro, una persona que muere en Cristo, una persona que se arrepintió de sus pecados, decidió convertirse a los caminos del Señor. Cuando muera, ya sea por el coronavirus, ya sea por un infarto, ya sea por un accidente, ya sea por cualquier enfermedad o cualquier situación, cuando muere esta persona va a encontrar descanso, porque va a encontrar consolación en ese lugar también. Hay personas que ahorita están pasándola duro, hay personas que ahorita están sufriendo, ¿sí? Pero si ponen su confianza en Dios, pero si buscan de Dios, pero si se aferran a Dios, Dios en su misericordia, ¿sí?, les extiende su gracia, les ayuda, les provee. Pero también
Solo Dios sabe cuándo vamos a partir. Cuando toque partir de esta tierra, la persona que muere en Cristo, la persona que muere apartado de su pecado, irá a este lugar, ¿no? Al paraíso, al seno de Abraham. Pero Abraham le respondió al hombre rico, le dijo: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Cuando una persona muere en su pecado, muere siendo idólatra, muere siendo borracho o borracha, muere siendo prostituta, muere siendo adúltera, fornicaria o fornicario, adúltero, muere siendo drogadicto, muere en su pecado. Dice la Biblia de que no va a haber ninguna oportunidad más de salvación. No existe ni purgatorio, no existe ninguna persona que pueda interceder por esta persona que ha fallecido. No hay ni siquiera ninguna persona que pueda orar a Dios para que esa persona pueda salvar su alma ya estando muerta. Ya es demasiado tarde. Tu oportunidad es ahora de entregar tu vida a Cristo y salvar tu alma. Lázaro sí aprovechó bien. Tal vez él no tuvo las oportunidades, ¿no?, de salir adelante, o tal vez lo mal aprovechó las oportunidades de salir adelante económicamente. Pero tal vez aún en medio de su problema, aún en medio de tal vez de su crisis, de este hombre mendigo, él tomó la determinación y la decisión de buscar de Dios, de hacer frutos dignos de arrepentimiento, de entregar su vida a Cristo. Por lo tanto, este hombre rico, ¿no?, estaba en tormento, pero este hombre Lázaro, que era mendigo, aunque sufría en esta vida, ya le tocó partir, le esperaba un lugar de descanso, un lugar, ¿no?, hermoso para esperar el juicio final. Abraham le dice: hay una gran cima. ¿Sí? Las personas que mueren en su pecado están separados, ¿no?, del lugar donde están las personas que han muerto en Cristo Jesús. Y asimismo, nosotros podemos decir, aún estando en esta vida, el ser humano también, ¿no?, vive separado de Dios. Vive separado de Dios. Si en esta vida usted, amigo y amiga, no procura por acercarse a Dios, no procura por entregar su vida a Cristo, no procura por ponerse a cuentas con Dios, entonces usted está separado de Dios. Y cuando usted muera, no espere que allí usted recién va a acercarse a Dios. No. Es ahora, estando en vida, donde Dios quiere que usted se reconcilie con Dios, donde usted se arrepienta de sus pecados, donde usted se convierta a los caminos del Señor y deje la idolatría, deje la fornicación, deje el adulterio, deje la borrachera, deje la drogadicción, deje los pleitos, deje todo lo malo. Pero sabe, una persona no puede dejar de hacer esto por cuanto el pecado está en su corazón gobernando su vida. El corazón de este hombre rico gobernaba el pecado en su corazón. Y el pecado trae orgullo a la vida del hombre pecador. Este hombre era orgulloso, este hombre era amante de las riquezas. Su corazón estaba puesto en las riquezas, mas no en Dios. Estaba puesta en las cosas temporales de este mundo, mas no en Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no lleva a vivir una vida lejos de Dios. ¿Usted quiere aprovechar el tiempo ahora estando en vida? Es ahora, amigo y amiga, es ahora que usted tome la decisión de acercarse a Dios, de aprovechar el tiempo para salvar su alma. Porque de pronto llega el coronavirus a su vida, tal vez usted le da un infarto, tal vez tiene un accidente, o tal vez, no sé, de cualquier tipo de cosas que le puede suceder a una persona y puede fallecer. Pero amigo y amiga, es tiempo de que usted tome la decisión, porque cuando usted muera va a haber un abismo tremendo, un abismo que le separa de estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice:
por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Los que están separados de la gloria de Dios es porque están en pecado. Si usted quiere vivir separado de Dios aquí en esta tierra, y aun cuando parta de esta tierra, quiere vivir separado de Dios, dice la Biblia que eso no es el juicio final. El Hades, que es un lugar de tormento, no es el juicio final. Es un lugar de tormento, sí. La persona que ha muerto está atormentándose allí hasta que sea el día del juicio final. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, la palabra del Señor dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Los que están en el Hades no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, dice la Biblia que el Hades entregará a sus muertos, y los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida serán lanzados también al lago de fuego. ¿Ese es su destino que usted quiere para usted? Dios no quiere que ese sea su destino. Por eso Dios envió a Jesucristo para salvarle de la condenación. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aproveche el tiempo. Después, tal vez sea demasiado tarde. Ahora, decida entregarle su corazón a Cristo, para que usted se aparte de la idolatría, para que usted se aparte de la hechicería, de la fornicación, del adulterio, de los pleitos, del amor al dinero. El proyectarse en hacer algo en la vida no es malo. El tener visión, ¿no? y tener sueño y querer alcanzarlo, y querer alcanzar nuestras metas, ¿no?, personales, no es malo. Lo malo es que cuando usted solamente está enfocado en sus planes, en sus metas, y se olvida de Dios, está más enfocado en las cosas materiales, en hacer dinero, en tener éxito económicamente, y se olvida de Dios. Aún los pobres, económicamente hablando, también viven separados de Dios. Ojo que aquí Lázaro era un mendigo, sí, pero no fue al paraíso por ser pobre económicamente, sino porque este hombre mendigo, en su necesidad, en su clamor, no, en su angustia, él clamó a Dios y decidió entregar su vida a Cristo. Por esa razón vinieron ángeles del cielo y lo llevaron a él. Fueron mismos los ángeles que vienen a llevar a quienes les pertenecen a Dios. Cuando una persona, un hijo de Dios muere, vienen ángeles de Dios y le llevan al lugar a esperar, un lugar agradable de descanso. Ahí es el lugar, ahí sí se podría decir que en paz descanse. Pero no se puede decir a una persona que ha sido pecadora que en paz descanse. Y mire, el hombre rico dice a Abraham, ¿no?, con respecto a esta respuesta de Abraham, Abraham le dice: los que están aquí no pueden pasar hacia allá, ni los que están allá pueden pasar hacia acá. Entonces el hombre rico dijo a Abraham: padre Abraham, entonces si alguien de entre los muertos resucitare y fuere y hablare a mis 5 hermanos, tengo 5 hermanos. En el versículo 28 dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Tenía 5 hermanos que vivían en la misma condición espiritual que este hombre rico, lejos de Dios, amadores de lo terrenal, amadores del dinero, amadores de sus placeres, amadores de sí mismos. Y este hombre rico estaba diciendo: yo quiero que mis hermanos que están con vida no vengan a este lugar. Y si usted fuera hermano o hermana de este hombre rico, no, este hombre rico dijera: yo tengo en Echandía hermanos y hermanas que yo no quiero que vengan a este lugar. Dios no quiere que usted vaya a este lugar, al Hades, al lugar de tormento. Dios quiere que usted vaya al seno de Abraham, al paraíso, a esperar
el día final, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, y Abraham le responde, a Moisés tienen, es decir, el Antiguo Testamento de la Biblia, ahí tienen a los profetas, escúchenles, escudriñen, estudien, y ahí escuchen, ahí tienen la palabra de Dios. Y uno de los libros que escribieron los profetas, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, ahí tenía de que Jesús, en el capítulo 53, dice, ¿no?, que por sus llagas nosotros fuimos curados, que éramos como ovejas descarriadas. Y ahí tenían la palabra para que le obedezcan, para que se acerquen a Dios. Pero este hombre rico no quiso acercarse a Dios. Pero sus hermanos de este hombre rico también vivían a su manera, vivían en sus placeres, vivían en su mundo. Jiji por acá, jajaja por allá. Por eso la Biblia dice, Lucas 6:25, ay de vosotros los que ahora reís. Tal vez usted está riéndose, festejando, aún gente en medio de esta pandemia, en sus casas o ahí están celebrando, tomando con su música por aquí, por allá, están celebrando. Jiji por aquí, jajaja por allá. Pero sabe, ahí será el lamento y el crujir de dientes cuando ya le toque ir a ese lugar de tormento. El juicio final. Dice que el Hades, ¿no?, cuando ya Jesucristo venga, ¿no?, en el juicio final, todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Pero ¿qué debo hacer, pastor, para que mi corazón no esté enfocado en las cosas materiales? ¿Qué debo hacer para estar inscrito en el libro de la vida? ¿Sabe lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 17, capítulo 3, versículos 17 y 20? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mire, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que sean arraigados y cimentados en amor. Literalmente la palabra del Señor dice, Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que usted sea una persona llena del amor de Cristo. Dios quiere que usted tenga a Cristo en su corazón. Dios quiere que usted reciba a Jesús por la fe en su corazón. Usted no recibe a Cristo por la fe en su corazón y no permite que Cristo empiece a enseñorear su vida y quite todo el pecado que está dentro de usted. Entonces su nombre todavía no va a estar inscrito en el libro de la vida. Y cuando le toque partir y morir, será que usted irá al lugar de tormento. Pero ahora el Señor le está invitando, le está llamando. Dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere que usted sea su hijo, su hija. Ahora usted por la fe reciba a Jesús en su corazón, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Mire, el hombre rico le dijo a Abraham, manda a alguien de entre los muertos para que le hable a mis hermanos, porque no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le responde al hombre rico, le dice, no, tienen a Moisés, tienen a los profetas, escúchenles, porque si no les escuchan a ellos, mucho más les escucharán o creerán si alguien se levantare de los muertos. Dice en el versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco, se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Déjeme decirle de que Dios, aún en esta parábola, aún en esta frase, Dios hizo de que se levantare uno de entre los muertos, para que así la gente tal vez se arrepiente y se convierta al Señor. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, ser crucificado, morir por amor a usted, por amor a mí. Y Él
murió, fue enterrado, pero Él resucitó, se levantó de entre los muertos para que usted crea que hay salvación. Crea en Jesucristo para que usted se vuelva a Dios, para que usted sea libre del pecado y de la muerte. Pero hay gente que aún Jesús, siendo resucitado, no creen en Dios, no le entregan su vida a Dios y viven siendo avaros, viven en el pecado. Hay una gran cima, amigo y amiga. Jesucristo es la prueba viva de la resurrección y nos dejó la palabra para creer en Él y tener vida eterna. Resucitó y aún así hay personas que no creen en Él ni aceptan en sus vidas ni son gobernados por Él. Usted no sea de aquellas personas que no quieren aceptar a Jesús como su Señor. Dios quiere que usted sea inscrito en el libro de la vida. ¿Quién sabe si ahora más tarde el Señor viene? O quién sabe si ahora más tarde usted muere. Pero sabe, muera en Cristo Jesús. Muera inscrito en el libro de la vida. Dios le bendiga. Y si usted quiere entregarle su vida a Cristo ahora, dice la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Quiere que Jesucristo habite en su corazón? ¿Y quiere esa promesa? A todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia también, y a los que creen en Él serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, si usted todavía no le ha dicho al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida, si usted hasta ahora ha estado viviendo, amando los placeres de este mundo, siendo idólatra, siendo hechicero, siendo borracho, adúltero, fornicario, mentiroso, estado en peleas, ¿no? Inmoralidad sexual, en fornicación, es tiempo que ahora en este momento usted le entregue por la fe su vida a Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo por la fe, para que entre en su corazón, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento, yo reconozco que mi corazón ha estado amando las cosas de este mundo, los placeres de esta vida, Señor, y he estado viviendo no a mi manera, pero ahora, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor y Salvador personal, que resucitaste de entre los muertos y que por ti, Señor, mis pecados son borrados. Perdona todos mis pecados, Señor Jesús, me arrepiento y ahora quiero convertirme, Señor, a tus caminos. Yo te pido, Señor, que tú entres a habitar en mi corazón y que tú empieces a gobernar mi vida, que tú empieces a enseñorear mi vida, mi mente, mi corazón. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Y a partir de ahora, Señor Jesús, te pido, escriba mi nombre en el libro de la vida. Séllame, Señor, con tu Santo Espíritu, y que tu Santo Espíritu me enseñe, me guíe, Señor, cómo debo andar en obediencia a ti. A partir de ahora, Señor Jesús, dejo mi vida antigua atrás y quiero caminar bajo tu palabra, en obediencia a ti, creyendo en ti, porque mi vida está ahora en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amigo y amiga, si usted hizo esta oración de fe, Cristo ya habita en su corazón. Pero permita que Cristo enseñoree su vida, su mente, su corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando usted empiece a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y usted decídase desechar lo malo. Cada vez que Dios le habla en su palabra, usted decida servirle y obedecerle a Él. Y dejar el pasado atrás. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no va a haber, para terminar, y no va a haber ni una gran cima que le separe de la presencia de nuestro Dios.
No hay ninguna gran cima que le separe de Dios, porque usted va a estar en la cima, que es aquella montaña alta, que está cerca de la presencia del Señor, y no esa cima que es la profundidad, que es esa grieta profunda que está hacia abajo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Siga adelante en los caminos del Señor. Si usted quiere crecer más en los caminos del Señor, puede conectarse y reunirse a nuestros cultos por medio de Zoom, la aplicación Zoom, los días domingos 7 de la noche y los días martes 7 de la noche. ¿Sí? Dios bendiga su vida y la vida de su familia. Un abrazo fraterno para usted y nos vemos en otro momento. Bendiciones.